Buenas noches, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, por eso hoy debemos disponer nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad, ¿sí? A lo que Dios quiere hoy hablarnos, Señor. Entonces, vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que sea que nos hable esta noche a través de su palabra, a través de este mensaje y que podamos interiorizar lo que hoy tiene para nosotros. Les hago esta pregunta: ¿consideran que las tradiciones nos roban nuestra manera de pensar y de elegir? Desde mi punto de vista, considero que sí. Las tradiciones logran robarnos esa libertad de elegir y de pensar libremente. ¿Y por qué me aferro a esta afirmación? Porque cuando yo cumplí mi edad del derecho de elegir electoralmente, una tarde mi madre me pregunta en esa época de elecciones: hijo, ¿tú por qué vas a votar? Y yo apasionadamente dije el nombre de un conservador, de un político conservador de la época. Y me pega semejante grito mi madre y dice: ¿cómo se te ocurre votar por un asesino? Eso me sorprendió y me quedé mirándole y le dije: mamá, pero nosotros no podemos seguir con esa ideología del trapo rojo ni del trapo azul. ¿Sí? No podemos seguir pensando en que el color eligen o definen a las ideas de un político. El color ni el trapo define un plan de gobierno, no definen las ideologías de un político. Eso no lo eligen. Y debemos empezar a renovar eso y dejar eso atrás, mamá, porque no podemos seguir viviendo las tradiciones de nuestros abuelos. Debemos seguir siendo liberales o conservadores por nacimiento. ¿Sí? Algunos veteranos habrán escuchado la frase liberal vota liberal, que era una frase que utilizaban mucho de esa época el Partido Liberal, los políticos del Partido Liberal. ¿Y cómo se hacía? Porque si se nacía en un hogar liberal, pues se era liberal. Y si se nacía en un liberal, en un hogar conservador, se era conservador. Y desde ya nos evangelizaban, esa forma de política ya era así: éramos liberales o éramos conservadores por nacimiento, por tradición, ¿sí? Entonces ya no teníamos el derecho de elegir libremente, sino por tradición teníamos que ser o liberales o conservadores. Y eso nos robaba la libertad de pensar y de elegir, ¿sí? Entonces ahora la pregunta y el interrogante que les hago: ¿qué de su fe y qué de su salvación? ¿Será que somos salvos por tradición? ¿Será que nuestras tradiciones nos salvan? ¿Será que nuestras tradiciones realmente nos han permitido ver el amor de Dios, la grandeza de Dios que dio a su Hijo único para hacernos salvos? ¿Hemos entendido la magnitud del sacrificio de Jesucristo en esa cruz que pagó por nuestros pecados? Tal vez hemos vivido una religión, pero no hemos tenido una relación. Y tampoco les quiero decir que las religiones salvan, porque eso es mentira. Las religiones no salvan, un sacerdote no salva, un cura no salva, las iglesias no salvan. Realmente lo que salva es una verdadera relación que nosotros podamos tener con nuestro Padre, ¿sí? Y que podamos seguir a través de Jesucristo. Esa es la verdadera salvación. Entonces, el interrogante es: ¿consideran que son salvos por tradición? ¿Sí? Porque tal vez hemos seguido ideas humanas, ¿sí? Tal vez por las tradiciones hemos invalidado las verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Porque nos convertimos en simplemente oidores, pero no hacedores de la palabra, ¿sí? Y hay veces, como dijo Jesús en Mateo, nos volvemos unos fariseos y nos volvemos idólatras de ciertas normas religiosas que tal vez sean buenas, ¿sí? Pueden ser valederas y buenas. No digamos que algunas normas sean malas, pero realmente ese tipo de tradiciones no nos van a salvar si no renovamos nuestra forma de pensar. ¿Qué dice Mateo 15 en este momento? ¿Qué decía Mateo 15? En ese momento, algunos fariseos maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús, ¿sí? ¿Por qué sus discípulos desobedecen nuestras antiguas tradiciones? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer.
¿sí? Cuestionaban a Jesús por qué sus seguidores no se lavaban las manos antes de comer. Ahí están exigiendo una tradición, ¿sí? Pero ¿qué les contesta Jesús? ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, ustedes dicen, está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque lo que he jurado darle a Dios no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiese dado a ustedes. De esa manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a padres. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de sus propias tradiciones, ¿sí? Y ahí estamos anulando una verdad, ¿sí?, de la ley de Dios, porque nos interesa más las normas y las tradiciones que cumplir la ley de Dios, ¿sí? Y ahí es donde viene esa fortaleza mental, ¿sí?, que anteponemos, no honramos, y ahí estamos violando la palabra de Dios, porque Él nos manda a honrar a padre y madre, ¿sí?, pero por tradiciones dejamos de cumplir la palabra de Dios. Y lo dice el Señor ahí, y les dice, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero con su corazón está lejos de mí. Sus adoraciones es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, ¿sí? Y aquí el Señor nos muestra que debemos cuestionarnos si estamos siguiendo normas humanas. Porque en Colosenses 2, ¿qué dice? Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen de pensamientos humanos y de los poderes espirituales, ¿sí? O sea, no nos podemos seguir guiando por ideologías que vienen o por tradiciones que venimos de padres, de abuelos y nos han enseñado ciertos pensamientos o filosofías humanas que van en contra de la palabra de Dios. Lo que debemos es ver si las tradiciones o lo que estamos cumpliendo están basados con la palabra de Dios, están conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos sentarnos a mirar si realmente somos salvos por la tradición, ¿sí? Porque de pronto nos hemos encerrado siempre en cumplir ciertas normas y ciertas religiones. Cumplir una religión se nos convierte en una religión, nuestra forma de vivir, pero no tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. No tenemos esa comunión, sino hacemos normas y cumplimos normas, ¿sí? Se nos vuelve una tradición, y las tradiciones ven lo nuevo de Dios como amenaza. O sea, cuando vemos algo que se sale de nuestro contexto, de nuestra fortaleza mental, lo vemos como una amenaza y nos resistimos al cambio, nos resistimos a ver el verdadero sentimiento de Dios en otras personas. Si alguien nos viene a derrumbar nuestras ideologías, nuestras fortalezas mentales, pues nos vemos atacados, agredidos. Pero estamos viviendo una religión y una tradición que realmente no nos va a llevar a la salvación. Entonces, esas tradiciones se convierten en fortalezas mentales que no permiten que nosotros lleguemos al Padre, porque estamos viviendo una religión, y muy seguramente muchos nos convertimos de pronto viviendo una tradición religiosa porque nacimos en ciertos tipos de hogares, ¿sí? Pero nos volvemos idólatras, ¿sí? En algunas nos volvemos idólatras, y ustedes dirán, pero idólatras, yo no soy idólatra. Claro que si tú vienes aquí al auditorio, si tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios, pero realmente lo que tú vienes es a escuchar la alabanza, a idolatrar la alabanza, a idolatrar al salmista, a idolatrar al pastor, ¿sí? Porque le fascina cómo habla, pues realmente se estás convirtiendo en una religión, en una tradición. Lo haces por tradición, porque naciste en un hogar cristiano, lo has venido haciendo día tras día. Pero ¿qué de tu relación con Dios? Si realmente hay una comunión con Dios a través de la palabra. Porque sí, puede venir, pero estás idolatrando, ¿sí? Y eso es pecado ante la palabra de Dios. Eso se llama idolatría. Si yo idolatro la alabanza, si idolatro mi iglesia, si idolatro mi pastor, pues realmente estoy haciendo, es una tradición. Tal vez porque mis padres me enseñaron, pero no porque yo he llegado a tener una relación completamente con el Señor, con su palabra. No he tenido un encuentro con Él, y no he podido, y no he visto la verdadera importancia de lo que Jesús hizo en esa cruz, ¿sí? No hemos dimensionado el poderío
de lo que hizo Dios a través de esa cruz para podernos rescatar y para romper, para poder derribar lo que había roto la relación entre nosotros, el pecado, que es lo que nos separa del Padre, y nuestro Padre Celestial, porque es el pecado que nos separa. Pero Él vino a romper y ser el vínculo, la cruz es la escalera para llegar al Padre, pero no lo hemos interpretado porque estamos envueltos de cumplir ciertas normas religiosas, de venir a culto, de escuchar la prédica, de escuchar la alabanza, pero me voy igual. Nos hacemos oidores de la palabra y no hacedores de la palabra, porque muchas personas están esclavizadas en sus propias vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumplen solamente unas tradiciones, no le dan la posibilidad a que Dios entre en sus vidas y sea renovada su forma de pensar. ¿Sí? Algunos están metidos en alcoholismo todavía, en drogas, en vicios, ¿sí? Pero no le han dado la oportunidad a Dios a que sus vidas sean transformadas y cambiadas. Salimos y estamos en el mundo expuestos a todo, pero cumplimos con ciertas normas, nos consideramos que somos cristianos o que estamos cumpliendo realmente la palabra de Dios, pero lo que estamos haciendo es cumpliendo unas tradiciones que es lo que realmente no nos va a salvar, lo que no nos va a llevar a la salvación, sino es más importante cumplir la palabra de Dios. ¿Sí? No debemos seguir siendo tradicionalistas, sino hacer las cosas con convicción y no por tradición, ¿sí? O sea, que tengamos ese convencimiento, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que si yo fuese ser liberal o conservador, iba a ser que fuese ser por convencimiento, ¿sí? De las ideologías de cada partido, no por tradición, porque ha podido terminar siendo simplemente, ni siquiera entendía claro cuáles eran los ideales de cada partido o del Partido Liberal, y hubiera seguido una tradición, como lo hacían mis padres, pero no por un convencimiento de las ideologías, no por convicción, sino por tradición. Y muy seguramente también se nos ha convertido esto así. Nuestra relación con Dios se nos ha convertido simplemente en una tradición, pero no hay un convencimiento, no hay un arrepentimiento de pecado, no hay un entendimiento de lo que tenemos que hacer, y eso es lo que hoy, esta tarde, Dios quiere hacernos ese llamado, ¿sí? De renovar nuestra mente, de cambiar, si lo dice Romanos, en Romanos 12:2, ¿qué dice? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, permitámosle a nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, que sea renovada nuestra forma de pensar. ¿Sí? Le permitamos cambiar esa forma de pensar, que podamos ver realmente cuál es la voluntad de Dios, porque Él lo dice aquí. De manera, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para usted, la cual es buena, agradable y perfecta. En otra versión dice, no se adapten, no se conformen a este mundo. O sea, no nos conformemos con nuestras tradiciones. Vayamos más allá, ¿sí? Vayamos más allá buscando la palabra de Dios. No nos convenzamos por lo que dice el pastor, ¿sí? No nos convenzamos por lo que dice el que está aquí predicando o el que está dando un mensaje. Vayamos más allá. ¿Será que el que está parado dando el mensaje, si nos está dando el mensaje correcto? Pues no lo vamos a saber si no nos acercamos a la palabra de Dios y confrontamos, a través de la palabra confrontamos el mensaje, o sea, lo ponemos a la luz de la palabra si lo que dijo la persona que dio el mensaje está conforme a la palabra de Dios. Porque se volvería también en solamente escuchar la palabra o filosofías de personas que de pronto están erradas. O sea, tienes que empezar a mirar si el que se sienta aquí, o el que se para aquí, perdón, está hablando conforme a la voluntad, conforme a las normas y a las leyes del Señor. Eso es lo que tienes que sentarte a mirar. No nos podemos conformar que escuché la predica y me voy, pero es que tanto de verdad es cierto lo que dijo el predicador que estaba ahí. ¿Qué tanto de cierto es ahí? Entonces debemos empezar a renovar nuestra forma de pensar, renovar nuestra forma de andar con el Señor. Debemos empezar a cambiar nuestra forma y no permitir que nuestras tradiciones nos roben. Pronto eres cristiano y dices que eres cristiano porque asistes a una iglesia cristiana, pero realmente nunca has tenido una verdadera comunión, una verdadera relación con el Padre Celestial. Nunca has llegado a tener, y si escasamente escuchas la palabra solamente lo que se te dice acá, pero no porque tú te encierres en oración, porque te encierres con la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es la invitación de esta tarde, que se comprometa con el Señor a través de su palabra, que no por lo que digamos,
un predicador o porque le diga, sino que usted esté convencido